Buenos días, familia. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Cómo están? Estamos muy contentos en este día tan especial que Dios nos da la gracia de poder reunirnos. Queremos dar la bienvenida también a los que nos visitan por primera vez. No sé si tenemos a alguien que nos visite por primera vez. Queremos dar la bienvenida. ¿Se puede poner de pie? ¿Por qué no le honramos? Sean bienvenidos. Creación y Vida es su casa. Bienvenidos. Nos da gusto tenerles en esta mañana. También a toda la familia que nos acompaña a través de las redes sociales, un gusto nuevamente que puedan estar con nosotros. Quiero invitarle a que me acompañe ahí en su Biblia al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, verso 12 hasta el verso 16, ahí en el Nuevo Testamento encontramos Hebreos 4 y dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice aquí, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero invitarte en esta mañana que juntos oramos y quiero invitarte a que nos pongamos de pie para poner este tiempo en manos de Dios. Y dice aquí lo que hemos leído en Hebreos: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante, dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que así sea tu palabra que sale de tu boca, Señor. Tú nos has dicho que es poderosa, que es viva y eficaz como espada de dos filos, pero también nos has dicho que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Abrimos nuestros corazones y los disponemos para recibir tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo que nos inspire traiga convicción a nuestro espíritu para hacer tu buena voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Toma tu lugar y vamos a iniciar. Quiero que me acompañes al primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Aquí hay una historia muy conocida por nosotros. El profeta Elías y la viuda de Sarepta. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, y vamos a leer hasta el verso 16, así es que si me acompañas, a ti que estás en casa, también te invito a que abras tu Biblia o tu aplicación para que juntos podamos leer estos versos. Y dice aquí, primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante: vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Dice, he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Aquí hay una instrucción de parte de Dios para el profeta Elías.
Recordemos que el profeta era una figura de Dios muchas veces, de Espíritu Santo. Un profeta representaba un siervo de Dios, era la voz misma de Dios a través de sus siervos, de estos hombres que eran ungidos con un propósito para llevar el mensaje de Dios. Y aquí hay una instrucción de parte de Dios al profeta Elías que fuera a Sarepta de Sidón, y ahí iba a encontrar una mujer viuda que lo iba a sustentar. Y dice el verso 10, dice aquí la escritura: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, dice, para que beba. Y yendo ella para traérsela a él, la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Y dice aquí el verso 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor había dicho por el profeta Elías. Wow. Esta historia es una historia de las más conocidas en el Antiguo Testamento, donde vemos un milagro de provisión de parte de Dios. Pero hay algo que Dios quiere recordarnos en esta mañana, familia. Hay algo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, iglesia. Y quiero que juntos vayamos nuevamente a este pasaje, porque hay unas cosas sobresalientes que tenemos que recordar en esta mañana. Dice aquí lo que hemos leído, que él era el profeta, el siervo de Dios, y Dios le envía a que una mujer viuda lo sustente. Y pareciera que Dios usa a quien Él le place, porque Dios es soberano. Yo cuando veo que Elías está pasando por una situación de escasez, de falta de provisión, yo pensaría que el Señor lo enviaría a una familia próspera, bendecida, tal vez rica, para que lo pueda sustentar. Pero como Dios es soberano y nunca sabemos a través de quién nos va a ayudar, a través de quién nos va a bendecir, Dios le dice al profeta: vas a ir a Sarepta, a un lugar donde estaban sus adversarios, y ahí vas a encontrar una viuda. Y una viuda regularmente era una mujer que dependía de su esposo, pero dice la escritura que el esposo ya no estaba. Entonces no la mandó al mejor lugar, al lugar que todos pensaríamos que le iba a mandar. La manda con una viuda, pero dice aquí la escritura que cuando él llega, dice el verso 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, como el Señor se lo había dicho. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, dice aquí que estaba la mujer, dice, recogiendo unos leños. Y entonces él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, ¿verdad? Y ella le dice: bueno, un vaso de agua sí tengo. Pero dice aquí la escritura en el verso 11, si quieres leer conmigo: yendo ella para traérsela, volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas ahora un bocado de pan en tu mano. Después de haberle pedido agua, le dice: pues ahora quiero que me des tú de comer.
Y dice aquí la escritura en el verso 12, ella le respondió: de verdad yo te digo por el Dios Todopoderoso que no tengo pan cocido, sino solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y le dice: precisamente ahorita que tú llegaste, yo estaba recogiendo estos leños para prepararlos para mí y para mi hijo, para que comiéramos y nos dejemos morir, porque es todo lo que tenemos. Vaya al lugar a donde Dios había mandado al profeta que lo sustentaran, donde ya no había nada, donde había escasez, pero tenía un propósito. Los tiempos difíciles que llegamos a pasar en la vida tienen un propósito. La escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que estamos en Cristo. Y aquí había una situación difícil, no solo para la viuda, sino también para el profeta, porque Dios lo había enviado a ese lugar a que lo sustentaran y pareciera que no había sustento a donde Dios lo envió. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana: Dios no se equivoca. Sigue leyendo conmigo, porque en el verso 13 dice aquí la escritura, dice: Elías le dijo: no tengas temor. Y esta es una palabra que yo tengo marcada ahí en mi Biblia, te animo a que la subrayes o tomes nota de esto. No tengas temor, le dijo el profeta. Dice: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dos palabras importantes encontramos en el verso 13. Lo primero que le dice el profeta de parte de Dios es: no tengas miedo. Estás pasando un problema, estás en una crisis, tienes una situación adversa. El siervo de Dios te dice: no tengas miedo. Y después le dice: dame a mí primero. Y pareciera algo egoísta, pero lo que realmente Dios le estaba diciendo es: necesitas poner a Dios en primer lugar en tu vida para que cambie la situación que estás viviendo. Necesitas darme el primer lugar en tu vida para que yo cambie toda situación de muerte en vida. Y le dice el siervo de Dios: no tengas miedo, porque el temor paraliza, no deja avanzar. El temor es algo que nos puede atorar. Recordemos cuando dice la escritura en el libro de Samuel que salía Goliat por 40 días y por 40 noches e intimidaba al pueblo de Israel y los tenía atemorizados y no avanzaban. Pero un día llegó David bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, y derribó al gigante, al Goliat. Y entonces cuando tenemos temor somos paralizados, no nos deja avanzar, nos estancamos, es algo que nos atora. Entonces lo primero que dice el siervo de Dios es: no tengas temor, quita el temor de tu vida y hazme a mí primero. Ponme a mí en primer lugar, tómame en cuenta a mí primero en lo que tú hagas, en lo que tú haces. Y el verso 14, quiero que sigamos leyendo, dice aquí: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, y le suelta una palabra de parte de Dios: la harina de la tinaja no escaseará, no habrá escasez. Tal vez tú estás pasando una situación difícil y dices: están cerrando. Lo más seguro que el siguiente en cerrar sea yo. Y dice Dios: ponme a mí en primer lugar, dame a mí primero y no habrá escasez. Porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15, dice aquí la escritura: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Aquí hay algo importante. Ella fue y ¿qué? Hizo. Qué importante es que nosotros hagamos lo que Dios nos dice. El Señor nos da instrucciones, el Señor nos da consejos, pero no solamente quiere que aprendamos las instrucciones, que nos sepamos de memoria los consejos, sino que los hagamos, que los pongamos por obra, que los pongamos en práctica. Y muchas veces decimos: es que esa ya me la sé, ese yo ya de memoria me lo sé. Pero sabes una cosa, dice que esta mujer fue e hizo. Repite conmigo: fue e hizo. No solamente escuchó,
sino que fue e hizo como le había dicho el siervo de Dios, como la palabra dice. Dice, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Dios obrando. Si tú deseas que Dios obre en tu vida, si Dios deseas que obre en tu asunto, en tu problema, el primer paso es obedecer. El primer paso es hacer lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, a través de sus siervos que nos dan un consejo. Y dice aquí la escritura, entonces ella fue e hizo como el siervo de Dios le dijo, como la palabra de Dios dice, como el profeta le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Al principio tenía comida para ¿cuántos días? Para un día y moriremos, dijo. Pero cuando ella decidió creer, cuando ella decidió confiar, cuando ella dio pasos de fe, Dios obró a favor de su vida e hizo el milagro. Creo que tenemos que aprender, familia, cómo Dios obra. Dios obra cuando le creemos. Dios obra cuando obedecemos. Dios obra cuando confiamos, pero también cuando damos pasos de fe. Quiero que leamos el verso 16 y dice el verso 16, y la harina de la tinaja que no escaseó. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio? No habrá escasez. No va a disminuir. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra. Repite conmigo, conforme a la palabra. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él hará. ¿Cuántos lo creen? ¿Le puedes dar gloria a Dios? Entonces, lo primero que dice el siervo de Dios es: no tengas temor, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Dice, dame a mí primero el Señor. Qué importante es que le demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Por eso dice la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 33, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscad primeramente al Señor. Dios quiere regresarnos al principio, a que Él sea nuestro primer amor, a que Él lo pongamos en primer lugar, a que antes de que emprendamos un proyecto Él sea el primer lugar. Proverbios 16:3 dice la escritura, pon en manos del Señor tus proyectos para que se cumplan. Y eso es lo que el profeta le estaba diciendo a ella. Tú tienes hoy un problema de escasez porque no has puesto en primer lugar al Señor. Pero si tú quieres que el problema de escasez se vaya, pon en primer lugar al Señor. Yo no sé, familia, cuál es el problema que tú tienes o el problema con el cual tú has venido hoy, pero yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana, Dios quiere quitar ese problema. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere prosperarnos, pero es necesario, y te lo digo con esas palabras, es necesario que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, que Dios sea el primer lugar en nuestros corazones. Y cuando digo que Dios sea el primer lugar, estoy hablando de que haya un temor de Dios en nuestros corazones. Proverbios dice que con el temor a Dios el hombre se aparta del mal. Que haya una honra en todo lo que hacemos. Que no solamente el domingo, sino que mañana lunes que inicia la semana digamos, Señor, que lo que yo hago en este día, que lo que yo hago en esta semana te pueda honrar a ti. Si yo voy a la escuela, Señor, que mi vida en la escuela te pueda honrar a ti. Si yo voy al trabajo, decir, Señor, que lo que yo hago en mi trabajo te honre a ti. Que en las actividades que tengo en esta semana pueda honrarte a ti con todo lo que hago. Y entonces Dios empieza a obrar. Entonces Dios empieza a intervenir. Entonces Dios cambia toda situación de muerte en vida. Entonces dice aquí, tomé algunas notas y quiero compartirlas contigo. Haz conforme a la palabra de Dios, obedece, cree, confía y da pasos de fe. Verás milagros, cambios y transformaciones. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan que Dios obre? Yo quiero decirte, Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida y a través de nuestras vidas también, pero tenemos que creer.
Tenemos que confiar, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que hacer, porque dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que ella hizo como el siervo de Dios le había dicho. Ella hizo conforme a la palabra de Dios. Y Dios siempre va a honrar su palabra, Dios va a respaldar su palabra. Y algo más que apunté es: honra a Dios y ten temor a Dios. Y no hubo escasez, sino abundancia. Trajo bendición y fue próspera esta mujer viuda. Entonces Dios obra porque Él es fiel a su palabra. Y algo importante que me gustaría compartir contigo es: todo milagro, pequeño o grande, comienza con un acto de fe. Todo milagro, pequeño o grande, comienza con un acto de obediencia. Si tú quieres ver un milagro, si tú necesitas un milagro, pequeño o grande, todo empieza con fe. ¿Qué es fe? Creer en Dios. ¿Qué es fe? Confiar en lo que dice su palabra. ¿Qué es fe? Que yo tome la decisión de obedecer y de hacer lo que Él me ha enseñado a través de su palabra, a través de sus siervos, los hombres de Dios que predican. Entonces, tenemos que dar pasos de fe, y eso implica acciones, creer para ver los milagros de Dios. Ahora quisiera que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Ahí en Mateo, capítulo 26, es el primer evangelio del Nuevo Testamento. En el capítulo 26, dice aquí la Escritura en el verso 6, vamos a leer del verso 6 al verso 13. Cuando Jesús es ungido en Betania, una mujer unge a Jesús ahí en Betania, Mateo capítulo 26, verso 6, y dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues lo ha hecho conmigo una buena obra. Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y termina diciendo el verso 13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta mujer, para memoria de ella. ¿Para memoria de quién? De ella. Este pasaje que acabamos de leer es que Jesús está en Betania, y dice la Escritura que viene una mujer, quiebra un frasco de alabastro. Era un frasco que era tallado en un yeso especial donde solamente se podía depositar aceite y perfume, y lo quiebra. Pero algo que me llama la atención, que está en el verso 7, dice que era de gran precio. La versión internacional dice así en el verso 7: se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume, y dice muy caro. Repita conmigo: muy caro. Y lo derramó sobre su cabeza y de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Y entonces empiezan a decir: pero ¿para qué este desperdicio? Lo hubiésemos vendido y lo hubiésemos repartido entre los pobres. Pero la realidad es que no había ningún interés en repartirlo a los pobres. Judas, el discípulo de Jesús, el que lo traicionó, era el tesorero. Y él decía esto porque la intención era que él se lo quedara, lo pudiera vender y que se robara ese dinero. Pero Jesús, en medio de eso, les dice algo importante que quiero que nuevamente lo leemos. Dice:
verso 10 le dice: conscientes de ello, Jesús le dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho conmigo una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener siempre. Dice: al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo hizo para prepararme para la sepultura. Pero hay algo importante que dice el verso 13: les aseguro que en cualquier parte del mundo, fíjese bien las palabras que usa Jesús en esta versión, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con que ella decidió honrar a Jesús dándole lo mejor, derramando sobre su cabeza este perfume de alabastro puro que era muy caro, y ella decide honrarle. Y Jesús de inmediato dice: y donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de ella por lo que hizo. Y eso me lleva a un pasaje, sin que pierdas tu cita ahí, pero hay un pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primer libro de Samuel. Ahí está, gracias. Capítulo 2, verso 30 dice: por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí encontramos un principio. Aquí encontramos un fundamento, una promesa de parte de Dios. Después de los dos puntos dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quién? A ver, nuevamente lea conmigo, por favor. Porque yo honraré ¿a quién? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. Esta mujer honró a Jesús. Y dice que hasta el día de hoy, donde quiera que se predique el evangelio, para memoria de ella será ¿qué? Recordado. Hay una honra en las escrituras para aquella mujer que decidió honrar a Jesús. Y dice aquí: y los que me desprecian serán tenidos ¿qué? En poco. ¿Quién fue el que dijo: para qué este desperdicio si lo podemos vender a los pobres y venderlo y dárselo a los pobres? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Y cómo terminó? Dice: y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? A ver, levanten las manos. ¿Cuántos le van a poner a sus hijos o a sus nietos Judas? Fíjate bien. Antes de la traición de Judas a Jesús, había muchos Judas, porque Judas significa alabanza a Dios. Después de que Judas traicionó a Jesús, nunca más alguien quiso ponerle Judas a sus hijos. Tú hoy dices el Judas, hasta el que no es cristiano, el que no lee la Biblia, y dice el traicionero, el que apuñaló a Jesús, ¿verdad? Pero Judas en el origen significa alabanza a Dios. Pero Judas menospreció al Señor, y hasta el día de hoy Judas es ¿qué? Tenido en poco. Y esta mujer derramó el perfume de alabastro caro y honró a Jesús. Y hasta el día de hoy, en cualquier parte del mundo donde se predica el evangelio, para memoria de ella se honra. Pero para los que no saben quién es esa mujer, acompáñenme en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 12, porque aquí dice quién fue esa mujer. En varios de los evangelios no dice quién, pero Juan sí dice quién es esta mujer. Pero antes de que llegues ahí, quiero decirte algo, hablarte de estos principios. Un acto de honra y los actos de honra, toma nota de esto porque es importante. Los actos de honra traen ¿qué? Bendición. Por eso el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que seas bendecido, para que tengas largura de ¿qué? De años y de vida.
Nuevamente te repito, los actos de honra traen bendición. Y la palabra de Dios nos enseña a honrar a los padres, a las autoridades, a nuestros pastores, a nuestros suegros. A nuestros suegros. Bueno, eso es para los que no oyeron, porque en esta parte de la transmisión como que luego se corta. Entonces me quedé así y me regresé para acá, a nuestros suegros. Amén. No digo que amen a sus suegros. Un principio, una promesa, un fundamento es la honra. Yo honro a los que me honran, dice el Señor, a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestros pastores, a nuestras autoridades. Lo pueden leer en Romanos 13. Esta mujer, por su acto de honra, será recordada toda su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Dónde? En cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio. ¿Por qué? Repita conmigo, por la honra. Por la honra. Dice ahora Juan capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 8. Acompáñame a Juan, porque Juan nos dice quién era esta mujer. Pero no solo eso, hay cosas importantes que tenemos que recordar en esta mañana y que Dios quiere enseñarnos. Fíjate lo que dice aquí. Dice: Jesús es ungido en Betania nuevamente, ¿verdad? María unge a Jesús en Betania. Bueno, pues ya les di el nombre, aquí está. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, dice, hijo de Simón, el que había de entregarlo. Dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Porque dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Era el tesorero. Verso 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha ungido esto, lo ha guardado para este día, porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Wow, que hay algo importante. Esto se está poniendo bueno. Dile al que está a tu lado: esto se está poniendo bueno. No, y se va a poner mejor, porque NBI, lo vamos a leer en NBI. Proyéctame por favor NBI. Dice NBI: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro. Dice: aquel a quien Jesús había resucitado. Esto está bueno. Dice: y allí se dio una cena en honor a Jesús. Se dio una cena en honor a Jesús. Se preparó una fiesta para honrar a Jesús. Dice: y Marta servía y Lázaro uno de los que estaba ahí con él. ¿Cuál fue el motivo de esta cena? ¿Cuál fue el motivo de esta fiesta de la honra? Era Jesús. ¿Y por qué? Porque estaba ahí Lázaro, el que había muerto y ahora había resucitado. Y esta familia, porque quiero recordarles algo importante: Lázaro, Marta y María eran hermanos de carne y sangre, no hermanos en la fe. Y eran amigos de Jesús, eran hermanos. Y ellos estaban agradecidos con Jesús porque Jesús había hecho un milagro de resurrección en Lázaro. Y cuando Jesús pasó por ahí, dijeron: vamos a hacer una fiesta. Jesús va a pasar por aquí, vamos a decirle que entre, que venga, y vamos a honrarle porque estamos agradecidos por el milagro que hizo.
Y solamente alguien que está agradecido puede dar honra. Apúntalo. Solamente alguien que está agradecido puede dar honra. ¿Sabes por qué la gente no da honra? Porque no está agradecida. O más bien, porque se vuelve malagradecida. Si los hijos no honran a los padres, es por malagradecidos, porque se les olvida quién les dio de comer, quién invirtió en ellos, quién los acompañó, quién los formó. Y aquí había una fiesta, la fiesta de la honra. Por eso el tema de esta mañana se llama así, la fiesta de la honra. Porque había que darle gracias a aquel que había resucitado a Lázaro. Había que darle gracias a ver que aquel que había hecho un milagro en mi vida, en mi familia. Pero solo el que es agradecido puede honrar a sus padres, a sus pastores, a sus autoridades, a sus suegros. Sigan leyendo conmigo porque yo les dije que se iba a poner bueno y se va a poner mejor. Dice: allí se dio una cena en honor. La palabra honor es honra y la palabra honra es temor a Dios. Estamos leyendo el tiempo con Dios en estos días y está hablando del hombre que tiene temor a Dios. Y aquel que teme a Dios es alguien que honra, alguien que es agradecido, alguien que da honor a quien reconoce que le ha ayudado. Dice: allí se dio una cena en honor a Jesús y Marta servía. ¿Por qué servía a Marta? Porque estaba agradecida. Porque hay servidores en las iglesias, porque están agradecidos, porque quieren darle honor, porque quieren darle honra, porque quieren darle gratitud, porque tienen temor a Dios. Por eso hay servidores en las iglesias. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. Con el verso 3, lea conmigo el verso 3. Dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Solo alguien que está agradecido con Dios puede dar lo mejor, no lo que le sobra, sino lo mejor que tiene, aunque sea caro. Los comentarios bíblicos, y Judas lo dijo, lo pudimos haber vendido por 300 denarios. 300 denarios era el salario mínimo de un día. Y ese medio litro de perfume de nardo puro equivalía a 300 días de trabajo, aproximadamente el salario de un año. Yo no sé quién estaría dispuesto a donar un año de su salario por gratitud a Dios. Pero esta mujer dice que entonces tomó ese medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¡Wow! Te lo voy a traducir en otra palabra: adoración. Alguien que ha aprendido a ser agradecido, alguien que sabe dar honor, alguien que sabe dar honra, sabe adorar a Dios. Por eso cuando los sabios del oriente vinieron a ver al Salvador, a Jesucristo, no se presentaron así: ay, queremos verlo. Dice que traían sus cofres y los abrieron y le presentaron incienso, oro y mirra. Era adoración, era honra, era honor, era temor a Dios, el Salvador. Verso 4. Judas Iscariote era uno de los discípulos que más tarde lo traicionaría. Dijo, verso 5: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Verso 6: dijo esto no porque estuviera interesado en los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. Siguiente: déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Verso 8: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Quiero compartir con ustedes unas notas que tengo.
El nardo puro era una planta, la traían de un lugar muy lejano, tenía un aroma muy especial y por eso hacían con ella una fragancia. Lo caro no solo era porque era una planta especial, era muy cara, porque trasladarla, porque ir a cortarla o cosecharla de donde se daba era muy lejano y eso le hacía que fuera muy caro. Algunos comentarios bíblicos dicen que María la había guardado para el día que ella se iba a casar, porque las mujeres se purificaban para entregarse a sus esposos y ella quería ungirse para el día de su boda. Pero eso que había guardado, por eso Jesús dijo, ella lo ha guardado, lo tenía guardado. Y se cree, dicen algunos comentarios bíblicos, que ella lo había guardado para el día en que ella se casara y se entregara a su esposo. Se iba a ungir para su esposo, pero se entregó primeramente al Señor. Y por eso hasta el día de hoy, donde quiera que es predicado el evangelio, se recuerda a esa mujer, porque le dio a Dios lo mejor que tenía, porque le puso a Dios en primer lugar. Y siempre va a haber gente, personas como Judas. ¿Por qué? ¿Por qué lo das? ¿Por qué mejor haz esto, mejor haz aquello? Y esas personas te pueden robar la bendición. Imagínate que ella le hubiera hecho caso a Judas y no hubiera honrado al Señor. Imagínate que ella hubiera escuchado esa voz que no era de Dios y no hubiese obedecido, no hubiese dado ese paso de fe, no hubiese hecho ese acto que estaba en su corazón de honrar al Señor, de darle gracias, de darle honor. No estuviera tal vez hoy este pasaje de la Biblia. Pero ella hizo, ella creyó, ella confió y adoró, honró al Señor. Era muy caro ese medio litro de alabastro puro, equivalente a casi un año de trabajo, de salario. Lo había comprado para cuando ella se casara, lo tenía guardado. Dicen algunos comentarios bíblicos que para cuando ella se entregara a su esposo. Honró a Jesús y le dio honra y será recordada para siempre. No sé cómo ando de tiempo, pero quiero terminar enseñando algo. Acompáñame a Filipenses capítulo 4 verso 10. Esta carta que escribe Pablo a los Filipenses 4:10, y vamos a leer hasta el 17 rápido. Y es algo que Pablo le enseña a la iglesia y le dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Le está dando gracias porque le habían dado para su sustento ofrendas, de lo cual también estaban solícitos, pues os faltaba la oportunidad. Siguiente hasta el 17, por favor. Dice: no lo digo porque tenga escasez, está hablando Pablo. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice Pablo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en esta razón del dar y recibir, sino solo ustedes. Los está felicitando. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Está hablando de una iglesia que estaba proveyendo, que estaba supliendo, que estaba dando para las necesidades del siervo de Dios por predicar el evangelio. Y dice Pablo, y esa es la enseñanza, dice Pablo a la iglesia: no es que busque dádivas, no estoy buscando su dinero,
sino que busco que haya fruto que abunde en vuestra cuenta. Si les recibo la ofrenda, es para que ustedes sean bendecidos. NBI, por favor, me pones el verso 17 en NBI. Fíjate lo que dice Pablo. Dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Fíjate lo que Pablo le enseñaba a la iglesia. No les dije todo esto porque yo quiera más ofrendas para mí, sino que trato de aumentar el crédito. ¿A quién? A su cuenta. Cuando esta mujer decidió honrar a Jesús, ella fue la honrada, porque hay una promesa, porque hay un principio, porque hay un fundamento. Yo honro a los que me honran. Y Pablo le enseñó esto a todas las iglesias. No es que les esté pidiendo ofrendas, se las recibo porque sé que Dios les va a bendecir a ustedes. Lo que quiero que aprendamos, recordemos en esta mañana, es que cuando nosotros damos, los bendecidos, los honrados, los prosperados somos nosotros. Quiero invitarte a que nos pongamos en pie. Yo le he puesto a este mensaje la fiesta de la honra por este pasaje que acabamos de leer, de cómo ellos hicieron una fiesta para honrar a Jesús por lo que Él había hecho. Y hoy es un día especial para nuestra iglesia. Hoy celebramos el cumpleaños de nuestro pastor. Pastor, a nombre de nuestra iglesia, de nuestra familia, te honramos y te damos gracias por las enseñanzas que nos has dado, por los consejos que nos has dado y por las oraciones que has hecho por nosotros como iglesia y por nuestra familia. Te honramos y le damos gracias a Dios por tu vida. Y quiero invitarte a que vengas, pastor. Quiero pedirle a Mike y Anita que vengan. Vamos a orar por nuestro pastor. Quiero pedirle a mi esposa que venga también. Ven, esposa. Vamos a orar por nuestro pastor. Vamos a bendecirle. Extiende tu mano. Le voy a invitar a que, así con sus ojos cerrados y extendiendo nuestra mano, es una señal de bendición. Acompáñenos en esta oración que vamos a hacer. Y usted puede orar ahí desde donde está, desde su lugar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque a nuestro alrededor, Señor, en nuestra vida, Padre, has sembrado hombres, Señor, que trascienden, que dejan huella, como ayer lo escuchábamos, Dios. Y nuestro pastor ha dejado una huella tan profunda en nosotros. No ha dejado una herencia, sino que ha dejado un legado que prevalecerá por muchas generaciones, Señor. Hoy primeramente venimos agradeciéndote por este aniversario, pero también es una forma de honrarle públicamente, Señor, porque Él ha sido un hombre, Dios, conforme a tu corazón. Ha sido una extensión de tu voz, ha sido una extensión de tus brazos, ha sido una extensión aún de tu disciplina para muchos de nosotros, Señor, pero que nos ha llevado a cada día parecernos más a ti, Jesús. Te damos las gracias por la vida de nuestro pastor, porque Él es una gran bendición,
por el legado, Señor, que ha dejado a nuestros padres, a nosotros, a nuestros hijos, a los nietos que son ya engendrados en esta iglesia, a las iglesias hijas, Señor. Muchas gracias, Padre. Hoy le honramos, Señor. Hoy lo bendecimos, Padre. Hoy, Padre, te damos gracias por darnos un hombre conforme a tu corazón, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén. Pastor, pues a nombre de mi familia y sé que de muchos de los que estamos aquí, queremos agradezco todo el cuidado, todo el apoyo, agradezco el ejemplo, agradezco todo lo que usted siempre ha hecho por todos nosotros, por la iglesia. Le bendecimos, le honramos. Mirar hacia atrás no debe ser fácil y debe ser un sentimiento encontrado, porque ha podido ver el corazón de Dios, pero también ha podido ver quizá el desgaste. Pero nada de lo que ha hecho ha sido en vano. Habemos muchos siguiendo sus pasos, habemos muchos recordando sus enseñanzas, creciendo, aprendiendo. El nivel de liderazgo que usted tiene es un nivel muy alto. Ahora que me toca de repente ver liderazgos en la empresa donde trabajo, definitivamente el chip que usted nos ha dado, las enseñanzas son de otro nivel. Gracias, porque podemos desarrollarnos allá afuera siguiendo el ejemplo, y esa parte de movernos en lo secular, pero siempre con los principios inamovibles de la palabra de Dios a través de su vida. Que Dios lo bendiga. Le honramos, pero anhelamos que sea Dios quien honre su vida y su ministerio. Gracias. Queremos bendecir su vida, pastor. Dice el Salmo 128, qué feliz es el hombre que teme al Señor. Todo el que sigue su camino gozará el fruto de su trabajo. Qué feliz, y deseamos que sea feliz y próspero, que su esposa sea como una vid fructífera floreciente en su hogar, en el ministerio y en todas las cosas que emprenden. Que sus hijas sean como vigorosos retoños, su descendencia alrededor de su mesa. Esa es la bendición que el Señor da para los que temen. Que el Señor le bendiga continuamente, que sea próspero durante toda su vida, y que le dé vida para disfrutar a sus nietos, y que toda la iglesia le bendiga. Le amamos, pastor. Vemos un ejemplo en usted como padre, como esposo, como hijo de Dios. Y ahorita que estábamos orando por usted, pues yo sé que también para muchos ha sido como un padre. Y si hoy tú no tienes un padre físico, un padre terrenal, es tiempo para que también honres, reconozcas la vida de nuestro pastor, porque es un ejemplo de padre, y le amamos y bendecimos su vida.